mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en diferentes plataformas que ustedes nos escuchan. Hoy les damos la bienvenida a Edificando en el Reino. Hoy vamos a meditar sobre la vida de Abraham en la última de las pruebas que Dios puso para él, conforme lo fue modificando, lo fue moldeando de tal forma de que llegara a esta última prueba, que es la pérdida de su esposa. Un saludo para cada uno de ustedes. Nos pueden ver por YouTube, y si ustedes tienen acceso a YouTube, por favor suscríbase, póngale la campanita, póngale like para que YouTube nos siga promoviendo estos videos y para que muchas más personas también puedan ser bendecidas con estas reflexiones, con estas meditaciones. El propósito es que cada uno de los que nos oyen sientan el apoyo, sientan que somos útiles para ayudarles a caminar mejor con Dios. Ese es el propósito, cada día ser mejores delante de Dios. Tratamos de ser de utilidad para ustedes, a cada uno de los que nos escuchan, con estas reflexiones, con estas meditaciones de la Biblia. Gracias por escucharnos. Hoy vamos a meditar en el capítulo 23 del libro de Génesis. Capítulo 23 del libro de Génesis nos narra la historia de la muerte de Sara, la esposa de Abraham. Realmente la Biblia no nos dice, no nos explica las razones por la cual Sara, la esposa de Abraham, murió. No nos dice nada. Pero hoy he puesto este canto al principio. En momentos así levanto mi voz. En momentos así levanto mis manos a Cristo. ¿Por qué? Porque como dice el coro, cuánto te amo, oh Dios. Dios, te amo. Realmente esto fue lo que vivió Abraham en sus tiempos. Aprendió a amar a Dios. Y el tema de hoy lo quiero llamar resiliencia o el poder de Dios. Resiliencia o el poder de Dios. ¿Qué es resiliencia? Según la terminología en el área de la psicología, es la fuerza que tiene uno internamente para soportar experiencias drásticas, experiencias de la pérdida de alguien, de algún pariente, de un dolor, algo que enfrentar, y la fuerza que lo ayuda a soportar eso es la resiliencia. Pero hoy vamos a contrastarlo con el poder de Dios. Voy a contarles un poquito de la historia de Sara. Esto no está en la Biblia. Esto es una tradición, un cuento, una historia que cuentan los judíos sobre lo que pasó cuando Sara murió. Y dice la historia, recordamos que en la reflexión pasada hablábamos sobre el sacrificio que Abraham iba a hacer para Isaac. Isaac iba a ser sacrificado, pero Abraham no le dijo nada a Sara. Solamente él lo sabía en su corazón, en su mente. Solamente él podía saber lo que estaba llevando. Él estaba enfrentando la presión de sacrificar
a Isaac. Pero la historia, la tradición judía cuenta una historia. Dice que cuando Abraham salió con su hijo, y Abraham no le dijo nada a Sara, le dijo que lo iba a llevar a una escuela, a educar con una persona que se llama Eber, que era los más ancianitos que enseñaban cómo seguir a Dios, cómo amar a Dios, cómo orar, cómo vivir una vida que agrade a Dios. Recordamos que en aquellos tiempos no había Biblia, no había nada, solamente era tradición, solamente era historia que iba pasando de historia en historia. Cuando Isaac sale de la casa de Sara junto con su papá, dice esta tradición que Sara salió a despedirlo y lo encaminó una gran parte del camino, porque para Sara Isaac era lo más apegado que pudiera tener. Era su único hijo, lo más apegado, no lo podía dejar ni un instante. Siempre estaba al tanto de él. Y ahora Abraham se lo estaba llevando. Dice que salieron a despedirlo, ella con sus sirvientas y otras personas. Y cuando Isaac se despidió de ella, lloró amargamente. Y dice esta tradición que Sara le dijo: hijo, yo no sé si voy a volver a verte. Y lloraron, se abrazaron, y lloró Isaac, y lloró Sara, y se abrazaron, y se fueron. Sara volvió a la casa. 3 días de camino. Cuando cumplen los 3 días de haberse ido, Sara estaba preocupada. Estaba pensando: ¿qué habrá pasado con mi hijo? ¿Cómo están? ¿Dónde estará? ¿Qué estará pasando con él? ¿Habrá comido ayer? ¿Estará comiendo hoy? ¿Estará sufriendo en el sol? Todas esas preocupaciones que vienen a la mente de una madre cuando el hijo está lejos o la hija. ¿Te ha pasado que, espero que no, pero ha habido situaciones en que tu hija no llegó una vez a tu casa o tu hijo no llegó a casa? Y empezaste a pensar: ¿qué pasó? Le llamas por teléfono y no contesta. Esperas que suene el teléfono y no llama. Esa presión que empiezas a sentir, la preocupación. Te levantas en la tarde, en la noche, y no llega, no habla, no suena el teléfono. ¿Dónde está? Empieza a venir una tormenta, un torbellino de ideas en tu cabeza. Tal vez le pasó algo, tal vez alguien lo asaltó, tal vez alguien la golpeó, tal vez chocó, tal vez alguien la secuestró. Empieza a venir en tu mente una serie de ideas que inunda tu pensamiento y te roba la paz y la tranquilidad. Pasa un día y no llegó. Al siguiente día lo esperas. Al tercer día de que tu hijo no llega o tu hija no llega a tu casa, ya no puedes dormir, ya no comes, ya solamente estás parada esperando el sonido del teléfono. Te levantas, te paras en la ventana, sales a la puerta, miras, observas dónde viene, llamaste a la policía y no tienes ninguna noticia. Este pensamiento, este tormento en tu pensamiento ya no te deja comer, ya no te deja dormir, ya no haces el quehacer de la casa, ya no haces comida, ya no limpias la casa, solamente estás en espera
de ese hijo, de esa hija que se perdió y que no ha llegado. Esto es precisamente lo que le pasó a Sara. Según la tradición judía, según el cuento que ellos narran, dice que esto fue lo que le pasó. Entonces, el enemigo, que en aquellos tiempos, según la historia, el enemigo se presentó en forma de un viejito, o sea, Satanás se presentó en forma de un viejito y vino a hablar con Sara y le dijo: patrona, ¿sabes a dónde fue tu hijo? Y Sara le dijo: no lo sé. El patrón llevó a tu hijo a sacrificarlo, a matarlo. No lo vas a volver a ver. Después de tanta preocupación que tenía Sara, una noticia de estas vino a culminar la preocupación, la tensión que ella tenía. Se desesperó. No sabía qué hacer, a dónde ir a buscar a su hijo para saber si era cierto. Ella entendía que el sacrificio que Abraham estaba haciendo era porque Dios lo había pedido, era porque era la voluntad de Dios, era porque Dios así lo quería. Ella lo podía entender, pero sus sentimientos no podían asimilarlo. Se desesperó, se levantó al cuarto, al quinto día, se levantó para ir a buscar a su hijo e iba de pueblo en pueblo buscando, de un lugar a otro preguntando, pero nadie le daba razón. Salió de su casa, llegó a una ciudad que se llamaba Kiriat, que es Hebrón. Allí ya no encontró a su hijo. Al quinto, al sexto día, se volvió a presentar aquel viejito, Satanás disfrazado de aquel viejito, y le dijo: señora, te mentí. La verdad, el patrón no sacrificó, el amo no sacrificó a Isaac. Isaac está vivo. Y al darle esta noticia, dice esta tradición, que fue tanto el impacto de una preocupación de saber que su hijo había sido sacrificado y estaba muerto, de pronto se le dice que estaba vivo. Tanto fue el impacto de la emoción que podríamos decir en nuestro tiempo, tuvo un shock, un paro cardíaco y murió. Esto dice la tradición que cuentan los judíos acerca de Sara. ¿Por qué razón murió? Pero la Biblia dice: 127 años vivió Sara, muchos años, y murió. Y la Biblia sigue contando y dice: Abraham, cuando escuchó que Sara había muerto, fue de Berseba hasta Hebrón para ir a visitar a Sara. Realmente no sabemos si esto pasó como lo cuenta la tradición judía. El caso es que ella había muerto. Y dice que vivió 127 años. 127 años. Si realmente esto fue lo que pasó en la experiencia de Sara y por eso ella murió, aquí es donde enfrentamos la resiliencia o el poder de Dios. No tuvo la fuerza suficiente Sara en su interior para soportar estas pruebas que venían a su vida. No la aguantó, no lo soportó y murió. Si realmente esta historia que ellos cuentan es real. Pero hoy vamos a hablar de Abraham.
No vamos a hablar de Sara. Sara tiene muchas cosas en las cuales podemos aprender. Pero hoy nos vamos a dirigir en esta experiencia de Abraham. Abraham, ¿será que tenía la fuerza suficiente en su interior para soportar la muerte de Sara? ¿O era el poder de Dios que obraba en su interior? Dios le enseñó a Abraham a deshacerse de las cosas que no le eran útiles en su vida espiritual. Dios le enseñó a Abraham a despojarse, a soltar aquellas cosas. Recordemos que empezó de poquito en poquito a preparar a Abraham de tal forma de ir formando el carácter de Abraham, de tal forma que pueda aguantar cada vez más las experiencias que eran difíciles para él. Dios le dijo: sal de tu tierra. ¿Cuántas veces salimos de donde vivimos, de nuestro país, de nuestro pueblo, y añoramos 2 años, 3 años estar pensando en el pueblo que dejamos, en la ciudad que dejamos, lo bonito que era allá, la diferencia que había allá? Dios le dijo: deja tu tierra, deja tus padres. Segunda cosa, deja tus padres. Abraham tuvo que dejar sus padres. Pensaba en sus padres, pero tenía que dejarlo porque tenía una misión. Le dijo: deja tus parientes. Llegó un momento en que él se llevó a Lot, su sobrino, pero llegó un momento en que tuvo que deshacerse de él, dejarlo ir. Y así iba aprendiendo a desprenderse de las cosas en las cuales no podía poner su confianza. Dios quería que él aprendiera a confiar, a aferrarse a Dios y no aferrarse a las cosas ni al poder económico que él tenía. La Biblia dice que él llegó a ser más poderoso que los reyes que vivían en ese tiempo. Más poder, más riqueza, más trabajadores, más siervos. Pero Dios le enseñó a no aferrarse a lo que él estaba creciendo en riquezas. Siempre que tenía una fiesta, él sacaba 6 borreguitos, sacaba otros animalitos y los regalaba a la persona que había ido a la fiesta. En este caso, si era un rey, se los regalaba y el rey le decía: ¿y esto para qué? Dice: esto es para que recuerdes que un día estuvimos sentados comiendo aquí. No lo necesito, yo sé que no lo necesitas, te los estoy regalando. Él había aprendido a ser dadivoso, él había aprendido a ser desprendido de las cosas, no aferrarse. Llegó un tiempo en que Dios le dijo: necesito que dejes ir a Ismael, tu primogénito, el primer hijo que él tuvo con la sierva de Sara, que era Agar. Y lo tuvo que dejar ir. Le dolió, sufrió, no estaba de acuerdo, pero lo tuvo que dejar ir. La semana pasada veíamos que la prueba era ahora desprenderse del hijo amado, de la promesa. El hijo de la promesa, que era Isaac, Dios le dijo: sacrifícamelo. Él había aprendido todo esto, pero ahora era la prueba más grande, más dura: despedirse del hijo a quien él quería, a que él había esperado por años. Pero estuvo de acuerdo en obedecer a Dios. Aprendió a desprenderse y aferrarse solamente a la voluntad de Dios. Así que pasó la prueba. Dios le dijo: solamente estaba probando tu obediencia, porque quiero subirte, quiero enseñarte cosas grandes. Isaac va a ser el que te va a dar
la herencia en hijos, en pueblo, grandes como las estrellas, innumerables como los granitos de arena que están en el mar. Pero ahora que va y regresa y va a donde está Sara, Sara está muerta. Dice el capítulo 23 de Génesis que él llegó a hacer duelo por Sara. Él llegó y lloró por Sara. Vamos a ver estas dos cosas. Llegó y hizo duelo. ¿Qué significa la palabra hacer duelo en esos tiempos? Era empezar a pensar y hablar de las cosas buenas que él había vivido con Sara. En ese momento que él ve a Sara tendida en la cama, ya muerta, vino a su mente que Sara ya no iba a estar con él. Por eso es que el texto dice, y fueron muchos los años que Sara vivió. No era porque había vivido muchísimos años, sino porque estaba enfocando que muchos años había estado con Abraham, y Abraham ahora iba a sentir la ausencia de la muerte de su esposa. Una ausencia que no iba a haber forma de cómo cubrirla. Muchos años con ella. Para donde quiera que iban juntos. Para donde quiera que enfrentaban pruebas, estaban juntos. Cuando enfrentaban situaciones difíciles, estaban juntos. Y ahora Abraham empieza a recordar toda la historia desde que la conoció. Empieza a recordar desde cuando la vio por primera vez, que se enamoró de ella, tan hermosa. La Biblia dice que era tan hermosa que Dios le dijo en una ocasión, ya no vas a llamar a tu esposa Sarai, porque ella se llamaba Sarai. Dijo, ahora la vas a llamar Sara. Sara significa princesa. Y desde ese tiempo Abraham empezó a llamar a su esposa Sara, princesa. Era la princesa de su vida. Era la princesa de la casa. Era la princesa a quien él amaba. Empezó a recordar los momentos bonitos, los momentos difíciles que vivieron juntos. Y empezó a decir, era una buena mujer. Era tan hermosa. Era tan respetuosa. Porque la Biblia dice que Sara respetaba tanto a Abraham que la hablaba con respeto. Nunca le faltó el respeto. Nunca la Biblia dice que le gritó. Nunca le levantó la voz, sino que le hablaba como si fuera un señor grande. Y todo esto venía a la mente de Abraham y daba vueltas por su mente. Y en ese momento él hacía duelo recordando todas estas cosas, lo bonito, lo hermoso, cuando lloraron juntos, cuando rieron juntos, cuando se desesperaron juntos, cuando caminaban juntos. El último día que salió y lo vio por última vez, cuando fue con Isaac a hacer el sacrificio, la vio y se despidió, la abrazó, lloró con ella, la besó. Todo esto venía a la mente y estaba dando vueltas en la mente de Abraham. La pregunta es, ¿tenía la fuerza suficiente para soportar esta experiencia? ¿O era el poder de Dios que sostenía a Abraham? Y luego dice, y lloró. Lloró. Aquí hay algo importante que quiero compartir con ustedes. La palabra llorar en el hebreo lo escriben y tiene una característica que llama la atención. Todas las letras en hebreo cuando traduce llorar o lloró están bien, está escrito, está bonito, pero hay una letra en medio
que la escriben pequeña. Todas las letras son grandes, pero esa letra la escriben pequeña. ¿Qué significa esto? En la escritura hebrea significa intimidad, significa a solas, solamente Él en su interior. Y cuando dice que Abraham lloró, está dando a entender que Abraham lloró en su interior, en secreto, allí donde estaba su esposa, su princesa, que ya se había ido de este mundo. Lloró con mucha tristeza, lloró tal vez con mucho dolor, su corazón quebrado, pero lo hacía en forma íntima, en forma secreta, ahí. Y de pronto, dice la historia bíblica, que Abraham se levantó, se acordó que no tenía un lugar donde sepultar a su esposa, y fue con las personas que estaban ahí también en el velorio. Dice que eran hijos de Et, y les dijo: yo soy un extranjero aquí entre ustedes, no tengo tierra, no tengo propiedad, no tengo dónde sepultar a mi esposa muerta. Y aquellos varones le dijeron: Señor, no te preocupes, tú puedes tomar la sepultura y el terreno de cualquiera de nosotros, y tú puedes sepultar ahí a tu esposa sin que nadie te diga nada, porque tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Aquí vemos que se resalta el carácter de Abraham ante la gente. La gente lo respetaba porque él demostraba caminar con Dios. No solamente decía que caminaba con Dios, sino que le había demostrado a la gente que él tenía a un Dios a quien él servía, a quien él caminaba con él, y que Dios estaba con él. Cuando la gente veía a Abraham, lo veía con respeto, porque reflejaba esa imagen, ese carácter de caminar con Dios. Y estos varones le dicen: Señor, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. No solamente Sara era la princesa, sino que él era un príncipe. Así lo veían, así lo respetaban. Y le dijeron: no hay problema, tú puedes sepultar a tu esposa en cualquier lugar de nosotros. Pero Abraham le dijo: no, yo quiero comprar un terreno. Hay un terreno que he visto por ahí, que hay una sepultura. Por favor, ayúdenme a convencer al dueño que me lo venda. Y sale Abraham junto con ellos a buscar el dueño, y lo encuentran. Y él le dice que le quiere comprar ese terreno para sepultar a su esposa. Y ese dueño, señor grande, dueño de ese terreno, le dice: Señor mío, no necesitas que comprarlo. Sepulta a tu esposa ahí, no hay ningún problema, porque tú eres grande entre nosotros. Aquí también vemos otro testimonio de alguien que veía a Abraham en la grandeza de Dios. Ahora bien, Abraham le dijo: no, yo quiero comprar tu terreno. Y llegaron a un acuerdo. El hombre le dijo: 400 piezas de plata. Y Abraham le dijo: está bien. El hombre le dio precio. Abraham fue, sacó su dinero, compró el terreno. ¿Por qué? Abraham podía haber sepultado a su esposa en cualquier de esas sepulturas que había, pero él quería comprar el terreno, quería algo propio, quería algo que quedara ahí como de él, como parte de lo que él iba a dejar.
él tenía otra visión. Él no solamente estaba viendo la sepultura, él estaba viendo en el futuro, que allí iba a sepultar a su esposa en Hebrón. Hebrón significa unidad. Allí, unidos, como siempre habían vivido, Abraham iba a sepultar a la esposa, porque ahí, aunque ella estuviera allí dentro, en esa sepultura, él sentía la unidad entre ella y él. Así que compró el terreno. Y vemos que le hicieron una fiesta en grande, como si fuera una reina en aquel tiempo, y un rey que llevaba a su esposa a la sepultura. No sabemos cuánto tiempo le guardó luto. La Biblia no dice. Pero él le guardó luto. Él seguía triste por su esposa. Muchos años viviendo juntos. Pero el poder de Dios fortalecía su alma para caminar y soportar todo esto. 3 años después, dice que Abraham preparó todo y le buscó esposa a su hijo. Imaginamos que le guardó 3 años de luto, porque 3 años después empezó otra vez a buscar una esposa para su hijo Isaac. Le consiguió una esposa, mientras que Abraham estaba por acá, y mientras que Sara estaba a punto de llegar al final de sus tiempos, Dios estaba trabajando con otra mujer que iba a venir a tomar el puesto de Sara, la esposa de Isaac, Rebeca. Dios ya la estaba preparando, ya estaba lista. 3 años después, Abraham manda a su siervo para que vaya y busque una esposa, y encuentra a Rebeca. Y Rebeca está dispuesta y se viene a vivir. Y aquí vemos que Dios cambia la historia. Ya no es Abraham ahora el principal en la historia, sino Isaac y Rebeca. Ahora ellos son los que van a formar parte del plan de Dios. El plan que Dios tenía de formar un pueblo grande para Él, que lo sirviera y que lo adorara como lo hizo Abraham. Después vemos que Abraham logró soportar esta situación. Y todavía Dios le regaló 38 años de vida después de que Sara murió. Y Abraham se volvió a casar y tuvo 6 hijos con la siguiente mujer. 6 hijos le regaló Dios en paz, en tranquilidad. Pero ¿qué aprendió Abraham? A desprenderse de las cosas que no le servían en su vida con Dios. Cuando él se volvió a casar, toda su herencia se la dejó a Isaac. Y parte de la otra herencia se lo dio a las hijas de las jóvenes que vivían como trabajadoras de él. Los separó y dejó a Isaac con su esposa. Y él formó un nuevo matrimonio. Pero dice la historia que vivió hasta 175 años, 38 años más. Y cuando murió, Ismael e Isaac, sus hijos, los sepultaron junto con Sara, su esposa, su princesa. Y la historia nos dice que allí en el mismo lugar, cuando murió Isaac y Rebeca, fueron sepultados ahí. Cuando murió Jacob, el hijo de Isaac, y su esposa Lea, fueron sepultados ahí. 3 matrimonios en el mismo lugar
una historia. Hoy en día hay un grupo de judíos que viven allí en ese lugar, porque esas tierras fueron compradas por Abraham. Pero los quieren sacar de ahí porque dice que no son de ahí. Pero ellos pelean el derecho de la compra de Abraham. Es por eso que hoy meditamos en esta reflexión de la vida de Abraham. Vemos cómo Dios va formando a Abraham paso a paso, tiempo en tiempo, experiencia por experiencia. Tuvo miedo, tuvo dudas, tuvo fracasos, falló muchas veces, pero aprendió a caminar con Dios, a no poner su confianza en las cosas materiales, a no poner su confianza en el hijo predilecto, a no poner su confianza en sus riquezas, a no poner su confianza en su gente, en sus trabajadores, a no poner su confianza en la esposa, sino a depender, a aferrarse en Dios. ¿Qué fue lo que lo llevó a Abraham a tener este poder, esta fuerza para soportar la pérdida de su esposa? El poder de Dios obrando en su corazón, la confianza y la fidelidad que él tenía en Dios, el amor que él había aprendido a poner en Dios, esa fe, esa confianza. Por esa razón le llaman el padre de la fe, porque aprendió a caminar. ¿Qué aprendemos nosotros de Abraham? Aprendamos a caminar con él, a tener la fuerza de Dios en nuestro interior. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Dios manda al Espíritu Santo para que venga y more en tu corazón. Y la presencia del Espíritu Santo en tu corazón es el sello que te marca como propiedad de Dios. Y ahora tienes la fuerza interna porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Y el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Eso es lo que Dios quiere para ti. Que vivas una experiencia de momentos tristes, de momentos de pérdida. Tal vez hoy en día tú has perdido un familiar, un pariente, un esposo o una esposa. Y te has imaginado, tú le lloras porque se fue. Pero él, si murió con Cristo en su corazón, al salir su alma de su cuerpo, él está liberado, se ha liberado de ese cuerpo y se encuentra con los ángeles que vienen a recibirlo. Pero él de momento ve a su familia, a sus hijos, a su esposa o a su esposo y le dice a Dios, ¿ya? Dios le dice, sí, ya, se acabó tu tiempo. Pero mi familia se va a quedar sola. Mira, mis hijos se van a quedar solos. Y Dios le dice, no se van a quedar solos. Yo voy a estar con ellos. Pero tú vas a estar conmigo. Hoy tú vas a estar conmigo para toda la eternidad. Y yo voy a estar con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Yo voy a estar con ellos. No se van a quedar solos. Esto es lo que Dios nos promete cuando vivimos teniendo a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que aprendió Abraham durante toda esta experiencia. Dios le enseñó a caminar fielmente. La pregunta es aquí: ¿te gustaría
aprender a caminar como Abraham, con esa fuerza interior en tu corazón, que en momentos difíciles, de pruebas, de luchas, y hasta llegar al momento de perder al ser amado, tener la fuerza suficiente de decir: te amé, te recuerdo, eres lo más hermoso que fuiste en mi vida, fuiste lo más importante, pero ahora llegó el momento en que te tienes que ir. Hoy me desprendo de ti, te dejo que te vayas, porque de nada sirve que guardes luto, que llores toda la vida y que sigas pensando y pensando y pensando 1, 2, 3, 4, 5 años y sufriendo. De nada sirve. Al contrario, dañas tu corazón, dañas tu espíritu, dañas tu cuerpo, porque hay un texto en la Biblia que dice: el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué significa que los huesos se secan cuando hay tristeza y vivimos sumidos en la tristeza? Bueno, que los huesos empiezan a perder el colágeno. Esa vitamina que está en los huesos se empieza a secar. Y entonces tu cuerpo se empieza a envejecer y se empieza a enfermar. Por eso el texto dice: el espíritu triste seca los huesos, pero el corazón alegre es el gozo del Señor. ¿Cómo me voy a gozar cuando he perdido un familiar? Sabiendo que esa persona murió en Cristo y que ahora Él está gozando, saltando de alegría, gozando de lo que Dios tiene preparado para ti también, el día que Dios te llame a su presencia. Tal vez digas: pero es que yo no tengo a Cristo en mi corazón y no sé cómo recibir a Cristo en mi corazón. Hoy quiero decirte que tú lo puedes hacer. Si tú oras esta oración que te voy a dar y lo crees en tu corazón, recibes a Cristo en tu corazón y estás listo para caminar como Abraham en esta vida que te falta por delante. Ora conmigo. Si quieres aceptar a Cristo en tu corazón y no sabes, haz esta oración. Señor Jesús, hoy he escuchado esta reflexión de tu palabra y tú has tocado mi corazón y yo siento el deseo de abrir mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Perdóname por todo lo que he hecho. Ayúdame a estar contigo, a creer que tú moriste por mí en la cruz, aceptarlo en mi corazón, a creer que tú con ese sacrificio perdonas mis pecados y que vienes a mi corazón y cambias mi corazón. Escribe mi nombre en ese libro de la vida que está en el cielo para ser parte de tu pueblo. Gracias por venir a mi corazón, perdonar mis pecados y darme una oportunidad más de caminar contigo. Gracias, Señor Jesús. Si tú has hecho esta oración, Dios te ha perdonado tus pecados. ¿No sentiste nada? No importa. ¿No sentiste movimientos, fuego? ¿Nada? No importa. Esto es por fe. Esto se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Ahora di: soy salvo. El Señor perdonó mis pecados. Ahora estoy con Cristo. Cristo vive en mi corazón. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy, si tú lo aceptaste, en el cielo hay fiesta. Los ángeles están
haciendo fiesta, gozándose, porque tú decidiste dar un paso para estar con Cristo. Te felicito. Sigue caminando con Dios. No te separes. Cada día perfecciona tu caminar con Cristo. Lee tu Biblia si la tienes. Acércate a una iglesia donde prediquen la salvación. Y dile al pastor o a algún hermano: yo acepté a Cristo en mi corazón y ahora quiero crecer. Tú que me escuchas y que ya tienes a Cristo en tu corazón, quiero recordarte que Dios te da la fuerza, el poder para caminar y resistir todos estos momentos tan difíciles, tan dolorosos, que hace llorar, que quiebra el corazón, que tenemos una soledad, pero Dios viene y llena tu soledad con su presencia. No estás solo, Dios está contigo. Padre, gracias, Señor, porque en momentos así podemos levantar nuestra voz a ti. En momentos en los cuales vivimos, podemos decir que te amamos. Y te amamos de tal manera que sabemos que tú estás con nosotros. Gracias por este pueblo que te ha escuchado, por tus hijos en diferentes plataformas donde nos escuchan. Bendícelos, háblales, dale de tu amor, de tu presencia, de tu compañerismo. Que tu Santo Espíritu se mueva en sus corazones y que la paz tuya los llene, los cubra cada día. Gracias, y que el Espíritu Santo permanezca en ellos, guiándolos, confortándolos, consolándoles, enseñándoles de tu confianza, del amor para ti y de cuánto nos amas y de cuánto nosotros podemos amarte a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Amén.